Hola, mi nombre es Ana Hervás y este es el curso Aprender a leer un cuadro que se imparte en el Centro Cultural Las Californias los lunes de 11:30 a 1:30. Desde aquí les envío un saludo de nueva normalidad a mis alumnos, que espero que lo pasen requete bien. Y con esto voy a dar inicio a la clase de hoy, que está dedicada a la pintura que tenemos en la imagen titulada El Cardenal. Fue pintada entre 1510 y 1511 y se expone en el Museo Nacional del Prado. La técnica con la que se pintó es óleo sobre tabla y las medidas son 79 centímetros de alto por 61 centímetros de ancho. Su autor fue Rafael di Sanzio. Voy a hablar ahora de la forma. El formato, vemos que es un rectángulo con una proporción áurea compuesto por un cuadrado cuya diagonal abatida da una relación áurea entre el lado menor y el lado mayor. Además, este rectángulo está en vertical. Es la posición adecuada para la pintura de género mayor de retrato. Voy a hablar ahora de la composición lineal. Es una composición llamada piramidal. La figura está encajada en un triángulo. Es una composición muy estable y equilibrada. Ordena los elementos con una amplia base que ascienden hacia la cúspide. Transmite estatismo, inmutabilidad, al mismo tiempo que la proyección de la verticalidad de la altura del triángulo, la verticalidad de la altura del triángulo, aporta la sensación de ascensión, eleva la mirada. Voy a poneros otro ejemplo, también de Rafael di Sanzio, por ejemplo, la Virgen del Jilguero. Veis que los elementos, en este caso la imagen de Jesús y de San Juan Bautista, se acumulan en la base dando estabilidad y a partir de la altura del triángulo se eleva la mirada hacia arriba. Por lo tanto, al final es ascendente. Acordaros que según la ley de la percepción, la mirada normalmente, después de aguantar la mirada durante unos segundos, tiende a bajar. En este caso, esta composición vertical lo que hace es elevar la mirada hacia arriba, ¿vale? Aunque la escena más importante está aquí, pero se eleva hacia arriba. Otras composiciones triangulares del 480 pues sería, por ejemplo, este retrato de Elisa Gherardini del año 1503-1519. Voy a hablar ahora de la composición de luz. El foco de luz se sitúa en el ángulo superior izquierdo, proyectándose hacia esta parte, hacia el lado derecho. Esto hace que la parte izquierda del cuadro esté más iluminada, la figura está más iluminada por su lado izquierdo y proyecta las sombras propias y arrojadas en el lado derecho. Este tipo de iluminación es propia de la pintura moderna. Se denomina luz de estudio. El punto donde se encuentra la mayor cantidad de luz en la composición es en el antebrazo del primer plano, donde se representa una tela blanca que puede ser de gasa. Composición de color. Es una figura roja sobre fondo verde. Son dos colores opuestos en el círculo cromático. Por lo tanto, crean contraste,
atraen la mirada del espectador. Si fuese, por ejemplo, una composición armónica, estarían todos los colores en este lado del círculo cromático o en varias gamas dentro del mismo color. En este caso es contrastada, está al otro lado del círculo cromático. Ya que estoy hablando del color, voy a hablar muy brevemente sobre el tratamiento de las texturas. Y vemos que están muy basadas en la técnica de la escuela veneciana. Rafael demuestra un conocimiento directo de la pintura veneciana en su destreza en la representación de las texturas de las superficies, de las calidades de los tejidos, como los brillos de la muceta de seda de color magenta. Veis que este cuadro es posterior, es del año 1540 y es de Tiziano. Otra influencia de la escuela veneciana sería el tratamiento de los claros, de los blancos, el blanco sobre blanco. La Venus de Urbino, de Tiziano Vecellio, también del año 1538. El tratamiento de las superficies blancas y de las texturas de la tela tan propio de la escuela veneciana, se ha querido pensar que fue adquirido por Rafael, tal vez por la presencia de Lorenzo Lotto, un pintor de la escuela veneciana que estuvo trabajando en el Palacio del Vaticano hacia el año 1509. Y bueno, pues los entendidos plantean cierta influencia sobre Rafael. Esta imagen que tenemos aquí de los retratos de Lorenzo Lotto es un libro catálogo publicado en el año 2018 por el Museo del Prado. Bueno, pues es el catálogo de la exposición monográfica que tuvo lugar en el Museo del Prado por estas fechas. Lo venden en la tienda del Museo del Prado y cuesta 33 euros. Voy a hablar ahora de la composición escenográfica. Lo que tenemos delante es un retrato, pero un retrato en una posición muy innovadora a principios de la Edad Moderna. Se llama posición de 3/4. No hay que confundir la posición del cuerpo, que en este caso es de medio cuerpo, ¿vale? Es que hay una nomenclatura, fotografía, la posición de 3/4 es un enfoque en el que el cuerpo aparece con medio muslo, hacia medio muslo. Es un enfoque fotográfico o para salir en televisión, o sea, salen desde la cabeza hasta medio muslo. No es de lo que estamos hablando aquí. Aquí estoy hablando de un perfil en 3/4 en el que significa que se le ve una oreja, pero la otra no. ¿Lo veis? Veo los dos ojos, no es un perfil riguroso, y veo una parte del otro lado, ¿vale? Lo digo porque ya os digo que existe un enfoque llamado de 3/4 de tipo fotográfico o de película que no tiene que ver con este perfil a 3/4. Este perfil de 3/4 es una novedad, como os digo, en la Edad Moderna y está claramente influenciado por los retratos de particulares que realizó Leonardo da Vinci en el 400. Uno de ellos, por ejemplo, sería el retrato de Dama con diadema, está en el Museo del Louvre de París, es del año 1490, de Leonardo da Vinci, y bueno, vemos que lo veis, se le vería en todo caso una oreja, la otra no, y se ven muchas más
parte de este lado de la cara que del otro. Los hombros están en escorzo y aquí, bueno, no está el antebrazo del cardenal, pero hay esta repisa. Esta señorita fue la amante del rey Francisco I de Francia. Esta otra retrato de un particular realizado por Leonardo da Vinci en el año 1491, 20 años antes de la pintura que hoy nos ocupa, vemos que tiene la misma posición. Vemos los hombros casi en escorzo, este hombro en primer plano y el codo. Bueno, el antebrazo, codo y antebrazo. Con Lisa Gherardini, esta fecha está mal, es del año 1503-1519, ocurre lo mismo. Es una posición del rostro casi a 3/4, casi porque, bueno, a 3/4, pero bastante plano, le vemos una oreja, pero la otra no, los hombros en escorzo y vemos cómo cae el brazo y el antebrazo en este primer plano, en este caso apoyado en el antebrazo de la silla. Pero veis que la posición es la misma, ¿verdad? Bueno, una vez que hemos hablado de la composición escenográfica, voy a hablar de qué conocimientos tenemos que tener para entender del todo esta pintura. El primer dato que tenemos sobre ella es el título. Se titula El Cardenal. Es un título genérico que no aporta ninguna información personal sobre el retratado. De hecho, es un cardenal anónimo. No se tiene un conocimiento exacto de quién es. Rafael fija la imagen universal de un cardenal del Renacimiento sin renunciar por ello a representar la singularidad de este individuo. El cardenal fue pintado durante el papado de Julio II, cuando Rafael disfrutaba de gran éxito. En este caso estaba realizando retratos de los diversos miembros de la curia papal. La crítica ha intentado identificar a este prelado con los cardenales Bendinello Suardi, cuyo retrato se encuentra en la National Gallery of Art de Washington y fue realizado por Sebastiano del Piombo. Pero con quien más se le puede relacionar sería con Francesco Alidossi. Francesco Alidossi, bueno, aquí tenemos una medalla con su efigie de riguroso perfil. Mirad, por ejemplo, la nariz, se parece bastante a la del cardenal. En cambio, la del otro cuadro de la National Gallery of Art de Washington, pues no se parecen tanto, la verdad tienen otra fisionomía. El cardenal Francesco Alidossi fue un cardenal y condottiero italiano, elegido obispo de Mileto en el año 1504. Aunque muchos cardenales se opusieron a su promoción, el 26 de marzo de 1505 Alidossi fue nombrado cardenal sacerdote del Santi Nereo e Aquileo, con sede en Pavia, cargo que ocupó hasta su muerte en el año 1511. Bueno, fue un cardenal bastante conocido por su vinculación con la cultura y el arte. Fue protector de Desiderius Erasmus y mecenas de las artes. De hecho, fue él quien sirvió como intermediario entre Michelangelo Buonarroti y el Papa Julio II. Y en el año 1506 firmó en nombre del Papa el contrato para los frescos del techo de la Capilla Sistina. Más tarde hizo lo mismo con la estatua del Papa Julio II en Bolonia. Fue cardenal protector de Inglaterra dentro del Colegio del Vaticano. Bueno,
aunque no hay una certeza documental sobre la procedencia del cuadro y su, y la manera, bueno, no hay una certeza documental, pero es bastante probable que el cardenal, el cuadro que tenemos delante del año 1511, perteneciese a un grupo de pinturas extraída por los franceses en el Vaticano hacia el año 1797, tras el Tratado de Tolentino. Posteriormente, el rey Carlos IV de España compró el cuadro en 1803. Durante muchos siglos, bueno, durante casi un siglo y medio o dos, permaneció en la colección real española bajo la atribución de Antonio Moro. Bueno, justificada, aquí tenemos un retrato del cardenal Gran Vela del año 1549 de Antonio Moro. Veis que también es muy meticuloso en el detalle, el tratamiento de las texturas, por lo que se le atribuyó a él. En aquella época, en el siglo XIX, no se tenía un conocimiento tampoco muy generalizado de la labor de Rafael di Sanzio como retratista. Daros cuenta que en principio llega hasta nosotros como el pintor de las estancias vaticanas. Bueno, ya que estaba por aquí, he traído otro ejemplo de la obra de Antonio Moro. Es el retrato de María Tudor del año 1554 que podemos contemplar en el Museo Nacional del Prado. Bueno, la meticulosidad y este mismo porte, como os digo, estaba atribuido durante bastantes años a Antonio Moro. Voy a hablar un poco del contexto artístico-cultural en el que se desarrolla este retrato, que podíamos hablar de aparato o retrato de Estado, en este caso de los estados pontificios. Hasta el inicio de la Edad Media no se había codificado el retrato de aparato, el retrato del poder. A partir de este primer inicio de la Edad Moderna, Tiziano Vecellio empieza a retratar a los príncipes de los estados italianos codificados con figuras en 3/4, como los podéis ver, tanto de rostro. En este caso esto sí que sería un 3/4 fotográfico, porque lo veis, le pone los muslos a medio cuerpo. No es propio de la pintura, insisto. Este 3/4, sobre todo de la pintura tradicional, porque no se le ve el vestido del todo, no suelen estar cortados los cuadros por aquí, ¿vale? Es más bien un corte fotográfico. A lo que me estoy refiriendo con los 3/4 es este escorzo de los hombros, esta que se le ve esta oreja, pero la otra no. Bueno, suelen aparecer siempre con los utensilios que le dan el poder, ¿vale? Tanto joyas como armas, riqueza y unos utensilios, en este caso un cañón, más relacionados con su posición. Aquí tenemos otro retrato del año 1509, Tiziano Vecellio, Francisco de Gonzaga. Bueno, pues también la espada, en este caso este perrito. El perrito de esta raza es una representación de la riqueza. Es el mismo que sale en el matrimonio Arnolfini. Y bueno, Carlos V con perro, en este caso de cuerpo entero,
con los atributos un poco pues del poder. Se fue codificando, como os digo, este tipo de retrato de Estado, retrato de aparato. Voy a hablar del autor, de Rafael di Sanzio. Este es un autorretrato atribuido, no se tiene constancia de que lo haya pintado él, pero bueno, está atribuido a Rafael. Como veis, la fecha de su nacimiento es 1489-1520. Es un pintor del Renacimiento italiano que trabaja para los estados pontificios como pintor, arquitecto y realiza también un cargo parecido al de supervisor de obras de arte que adquiere el Vaticano. Pese a su muerte prematura en el año 1520, fue un artista muy productivo, tal vez debido al inicio precoz de su carrera pictórica en el taller de pintor de su padre. El padre de Rafael di Sanzio era pintor, y también en parte porque dirigió un taller conformado por numerosos colaboradores. Entonces, claro, pudo, digamos, permitirse realizar mucha obra en poco tiempo. La mayor parte de su obra se encuentra en los museos vaticanos, ya que decoró los frescos de las habitaciones conocidas como la estancia de Rafael. Os he traído un ejemplo de la Escuela de Atenas, pero no de todas las obras que realizó, ¿vale? Esta, digamos, que es la más famosa. Se realizó, mirad, entre el año 1510 y 1511, coincide en la fecha con la realización de la pintura del Cardenal. Por otra parte, otra de las obras más representativas, también de la misma fecha, es el retrato de Julio II, del Papa Julio II. Está en la National Gallery de London. Es un referente para posteriores retratos pontificios y es el retrato precedente al que nos ocupa. Rafael aporta una nueva iconografía pontificia, la representación del estado de ánimo del Papa. Hasta entonces, la efigie papal era un retrato frontal o de riguroso perfil. Este, por ejemplo, es una efigie del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros del siglo XVI. Inocencio III del siglo XII. Inocencio III también del siglo XII, otro grabado. Bueno, también pueden aparecer arrodillados orando y bueno, era, digamos, una imagen pues mucho más hierática. No mostraban emociones ni sentimientos. La intimidad de la imagen de Julio II no tiene precedentes en los retratos papales, pero se convirtió en el modelo a seguir para la mayoría de los futuros retratos pontificios, incluyendo a Sebastiano del Piombo y a Diego de Velázquez. Bueno, vamos a ver estos ejemplos de los que estamos hablando. Bueno, esta sería la figura frontal del Papa de Simone Martínez, siglo XIV. ¿Lo veis? Pues un hieratismo total. Y otra figura frontal, bueno, sería de Santo Domingo de Silos, es del siglo XIII también, digo, del siglo XIII. El retrato de León X, del Papa León X, desde el año 1518, es también realizado por Rafael di Sanzio y se custodia en la Galería Uffizi, en Florencia. Posiblemente la única obra que ejecutó sin ayuda de sus asistentes durante los últimos años de su vida.
Retrata a su amigo, el Papa León X, con dos de sus sobrinos. Son los cardenales Julio de Médicis, que sería el futuro Papa Clemente VII, y Luis de Rossi a la derecha, que bueno, que es otro de sus sobrinos. Por otra parte, como he dicho antes, la obra de Rafael di Sanzio influye en la representación de la curia papal y del retrato pontificio en autores posteriores. Como por ejemplo, este sería el retrato del cardenal Pietro Bembo del año 1470, es el que hemos visto antes. Cuando he estado, bueno, apreciando la textura de la tela. Bueno, seguramente fuese el propio cardenal el que le encargase este retrato a Tiziano Vecellio en el año 1539, antes de su traslado a Roma desde Venecia, y lo más probable es que lo hiciera para conmemorar su nombramiento de cardenal en marzo de ese mismo año. El retrato del Papa Paolo III de Farnesio es del año 1543, también de Tiziano Vecellio, y se encuentra en el Museo Capodimonte de Nápoles. Es un retrato muy veraz del anciano, del Papa ya bastante anciano. Parece que tiene una mirada, pues como os digo, en esta novedad de representar las emociones de los papas, desconfiado y cansado, pero de mirada inteligente y despierta. Se trata de una reinterpretación del retrato pontificio que había formulado años antes Rafael di Sanzio, con el retrato de Julio II. Y bueno, Tiziano le dota de mayor expresividad. Desde luego que Tiziano lo que tiene es otra forma de pintar más basada en la escuela veneciana, ¿vale? Pero este sería otro tema. No estamos hablando tanto de la Machie de la escuela veneciana, sino del concepto de retrato de aparato, de retrato del poder, del retrato pontificio. Vamos a ver otro retrato pontificio, en este caso es del siglo XVII, retrato de Inocencio X del año 1650, realizado por Diego de Velázquez. Se encuentra en la Galería Doria Pamphili en Roma y fue realizado por Velázquez en un viaje a Roma que hizo por encargo de Felipe IV. Una vez allí, el Papa Inocencio X le pide que si le puede hacer un retrato y bueno, cuenta la leyenda un poco que una vez que dio el retrato, o sea que una vez que Inocencio X vio el retrato terminado, exclamó "troppo vero", que significa demasiado veraz. Bueno, no pudo negar la calidad del cuadro y obsequió a Velázquez con una medalla y una cadena de oro. Este retrato de Inocencio X es el que utiliza en el siglo XX Francis Bacon, retrato de Inocencio X en el año 1953. Hace como unas 40 interpretaciones de esta obra, tanto en el mismo formato, en este retrato en un perfil de 3/4 sentados en este silla frailero, como en otros en los que se limita simplemente a encuadres limitados, como digo, a su cabeza. Bueno, también hay una cierta leyenda sobre el tema que cuenta que
Francis Bacon se basó en fotografías para realizar su obra y que aun habiendo estado en Roma en alguna ocasión, no fue capaz de contemplar la pintura en persona. Pero bueno, luego finalmente se ha llegado a la conclusión de que realmente fue una ocurrencia que dijo él para mitigar la influencia que esta pintura ha hecho en la obra de Francis Bacon. Bueno, con esto doy por finalizada la clase de hoy. Antes quería apuntaros insistir sobre todo en el tema de que hoy hemos hablado no tanto de la plasticidad o de la plasticidad de la pintura o de las diferencias entre la escuela romano-toscana y la escuela veneciana, sino más bien en la creación del retrato de aparato, ¿vale? En la creación de este retrato que se codifica, que se codifica a principios de la Edad Moderna, entre el siglo XV y XVI, y que en el Museo del Prado tenemos uno de los mejores ejemplos de este tipo de retrato. Sin más, bueno, pues me despido de vosotros hasta la semana que viene, espero que lo paséis muy bien y bueno, con esto pues nada, hasta la semana que viene.